apoyo de la cooperativa Unión El Ejido, y dando gracias a Dios sí nos han ayudado, sí nos han abierto las puertas. La cooperativa en verdad nos ayudó. Eso puedo dar testimonio que más que una entidad financiera es casi como una familia para nosotros, porque todo lo que hemos logrado es a base de la cooperativa. Cooperativa Unión El Ejido, compromiso, solidaridad y confianza. Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que ustedes se conecten con este proyecto Huella Deportiva y este programa que también hace parte de este proyecto que se denomina pues Un Café Con. El día de hoy, como no puede ser de otra manera, también tenemos a un invitado de lujo, pero antes de darle la bienvenida también quiero agradecer a todos y quienes hacen posible pues que este programa llegue hacia ustedes por esta nueva tendencia que son las redes sociales. Así es que queremos agradecer a Comercial Muñoz, todo para acabados de la construcción, ubicados en Otavalo, en la Bolívar, entre Quito y Neptalí Ordóñez. A Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Punto Rojo LR, equipo profesional de baloncesto, a Jordán, laboratorio clínico de la doctora Elsa Roales, ubicado en la calle González Suárez y 10 de agosto aquí en Cotacachi, a Saitel, el internet del Ecuador, a Asaderos de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, que está ubicado precisamente en la Modesto Peña Herrera y González Suárez, muy cerca del Parque de la Matriz, frente al Parque de la Matriz. A la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión El Ejido, en el barrio El Ejido, en la calle Manuel Larrea, y nuestro lema pues siempre, compromiso, solidaridad y confianza. A la Escuela Formativa de Fútbol y Porteros de Juan Yepes Granda, al Gimnasio y Centro Fitness Super Saya Gym. Estamos ubicados en la Sucre y Vacas Galindo. Si usted desea pues contactarse con nosotros, con el gimnasio, es del 096-083-7014. Al Café Señor León, este café que nos vamos a servir pues con el invitado del día de hoy. A Comercial Isabelita, que son los anfitriones pues quienes nos ayudan siempre con la apertura de su espacio, de sus puertas, para que nosotros podamos tener estos programas. Y a Hot Grill Leo Arellano, de Leo Arellano, en la González Suárez y 10 de agosto, todo en cortes de carnes y parrilladas. Precisamente el día de hoy vamos a conversar sobre una disciplina o una rama del atletismo que tiene que ver con desarrollar ciertas habilidades y cualidades, y que de eso vamos a conversar precisamente con nuestro invitado del día de hoy. Quiero darle la más cordial bienvenida a Byron Ruiz.
bienvenido, gracias por atender a nuestra invitación y esperamos pues conversar con este cafecito y hablar sobre lo que nos apasiona, que es el deporte. Gracias, Iván, gracias por la invitación y también gracias por las generosas palabras introductorias. Y un saludo a todas las personas que miran este programa. Bueno, hablábamos un poquito fuera de micrófono sobre esta data histórica, ¿no? de lo que es el maratón o el maratón. Y hablábamos precisamente de esto, ¿no? de estas particularidades y estas curiosidades que tiene esta disciplina del atletismo, y una de ellas es precisamente haber nacido entre mitos y verdades sobre esta cuestión de que un griego, un peleador griego, un soldado griego tuvo que recorrer esa distancia de los 40 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para avisar que habían ganado una batalla, ¿no? Habían ganado la batalla contra los persas. Ese es el dato histórico. Entre mitos y leyendas, en realidad. Sí, dicen que Filipides era un soldado mensajero y pues había la amenaza de una invasión persa a lo que es precisamente Grecia. la antigua Grecia, ¿no? Entonces, el ejército persa era muy poderoso y numéricamente muy superior al ejército griego. Y ante esa amenaza, decidieron enviarle a Filipides a Esparta, avisar a los espartanos para que puedan ayudarles a enfrentar esta arremetida persa. Y dicen que Filipides corrió más de 230 kilómetros. Y murió fatigado. No, la leyenda Esa dice es la que leyenda. esa fue su primera gran hazaña de Filipides. De ir hasta Esparta para pedir ayuda. Pero los espartanos estaban celebrando alguna fiesta ritual o algo así y dijeron que no podían ayudar. Entonces, ante esa situación, Filipides regresó a contar esta negativa de los espartanos, pero ya estaban con la invasión persa los atenienses, y se da una batalla en Maratón, una ciudad costera, ¿no? En la bahía de Maratón se da la gran batalla. Pero se supone que los atenienses aplicaron una estrategia militar tan buena que lograron hacer frente a la arremetida de los espartanos, que eran numéricamente muy superiores. Y no solamente que hicieron frente, sino que vencieron a los persas. Los persas. Entonces, Filipides tuvo una misión, la de correr 40 kilómetros, dicen unos, otros dicen 38, 36 kilómetros, correr esa distancia, pero a mucha velocidad, para que llegue a Atenas a avisar que habían ganado la batalla. ¿Por qué? Porque se suponía que los persas eran tan bárbaros, tan fieros al momento de combatir, que si ganaban los persas, llegaban a Atenas y arrasaban con el pueblo. Ya tenían fama los persas de matar a los hombres y a los ancianos principalmente, y quedarse con las mujeres y esclavizar a los niños. Entonces los atenienses tenían una consigna, que si no tenían respuesta en X tiempo, preferían morir ellos, matarse ellos, para caer en manos de los persas. Entonces Filipides tenía que llegar antes de que se inmolaran o se mataran los atenienses, ¿sí? Entonces dice la leyenda que Filipides llegó y apenas pudo decir vencimos, y murió. De fatiga. Murió de fatiga, murió exhausto. Esa es la gran leyenda, y entonces evitó que mujeres, niños y más se sacrifiquen o se maten. Esa es la leyenda. Esa es la leyenda. Por y eso, precisamente entonces, en honor a Filipides, ¿sí?, organizan en los primeros Juegos Olímpicos realizados en Atenas en 1896, organizan el primer maratón oficial para rememorar esta gesta de Filipides de haber corrido 40 kilómetros, dicen, ¿no es cierto?
Y dentro de las particularidades también del maratón, y ya vamos a explicar por qué estamos conversando de esto, es que precisamente en el año de 1908, si no estoy equivocado, tuvieron que extenderle un poco más el kilometraje Sí. de la prueba para que en Inglaterra pues los atletas pasen por Esa delante esa es otra anécdota. Pero déjame decirte Palacio antes Real, ¿no? que en el primer maratón oficial realizado en Atenas, ganó un atleta ateniense llamado Spiridon Luis. Spiridon Luis. Mira qué coincidencias, ¿no? Ganó un ateniense que no tenía fama de corredor. No tenía fama de corredor. Y él es el que ganó la competencia, el primer maratón. Y en 1908, en los segundos Juegos Olímpicos realizados en Londres, justamente se dio otra anécdota, como tú dices, ¿no? Que decidieron, ¿sí?, atender los caprichos del rey Jorge V y de la reina Alejandra. ¿Sí? ¿Cuál era el capricho de ellos? ¿Sí? Dicen que la reina Alejandra, ¿sí?, tenía una deficiencia física y que no podía caminar bien. Otros dicen que para evitar la lluvia, ¿no?, y evitar que los niños, los hijos se mojen y ellos también se mojasen, pidieron que la partida del maratón sea desde frente al Palacio de Windsor, ¿sí?, de forma tal de que ellos puedan ver desde los balcones cómo salían los corredores. Y la llegada tenía que ser obviamente en el estadio principal, pues no. Y asimismo tenía que ser justo frente al palco donde estaban los reyes. Esto obligó a cambiar la distancia o a aumentar la distancia. O sea, ya no eran los 40 kilómetros que corrieron en el primer maratón, sino que tuvieron que agregar 2 kilómetros con 195 metros para coincidir, ¿no?, con la salida y con la llegada. De ahí es que el maratón, todo maratón, tiene esta distancia, 42 kilómetros, 195 metros. Cualquier otra competencia que sea con una distancia menor a esa, ya no es maratón, ¿sí? Y muchas veces equivocamos los términos, o confundimos o mal utilizamos los términos. Hablan el maratón de 10 kilómetros de tal parte, el maratón de 15 kilómetros de tal parte. También dicen el maratón de 5 kilómetros de tal parte. No, no hay tal. O sea, quienes conocemos de atletismo, el maratón es uno solo. Y es el que cubre esta distancia de 42 kilómetros con 195 metros. Ya. Ahora sí vamos a centrarnos ya en el invitado. Hemos pasado por esta cita histórica para que la gente un poco también se vaya conectando con este tema del maratón y por qué se llama así y por qué se lo practica, ¿no? Ahora, ¿por qué ser maratonista? ¿Por qué ser maratonista? Sí, ¿por qué ser maratonista? Muy interesante tu pregunta. En realidad, el ser maratonista no es una cuestión de la noche a la mañana, es un proceso. ¿Sí? ¿Por qué somos corredores, en otras palabras? Y somos corredores, en mi caso personal, por salud, por tener calidad de vida, por llevar una vida equilibrada, disciplinada. En realidad, la práctica del deporte, y en mi caso particular del atletismo, tiene muchos beneficios. ¿Sí? Ya te he de contar la historia personal, pero digamos que ayuda a mejorar la calidad de vida y sobre todo es muy importante la práctica deportiva para tener salud física, salud mental. ¿Cuándo se enamora Byron Ruiz de correr? Porque eso también es un proceso. Claro. Porque al principio cuesta, al principio sí, déjame duele, al principio... Déjame decirte que yo empecé la práctica por el atletismo muy tarde, casi a los 35 años de edad, es bastante tarde. Y empecé a hacer deporte, empecé a salir a correr, ¿no? Más por prescripción médica, ¿sí? Pero no es que el primer día que salí al parque ya empecé a correr, no, empecé a caminar primero. Y quienes quieran correr,
quienes quieran llegar a desarrollar este hobby o esta afición por el atletismo, siempre tienen que empezar de cero y gradualmente ir intensificando la práctica deportiva. En mi caso personal, yo empecé a caminar. Caminaba en el Parque Inglés, porque yo viví muchos años en Quito y vivía muy cerca del Parque Inglés. Entonces decidí salir a caminar las mañanas alrededor del Parque Inglés. Y cada vez aumentaba el tiempo de caminata y también la distancia, obviamente. Y así pasé casi unos 2 años. Y luego fui alternando la caminata con trote. Es decir, caminaba 8 minutos y corría 2. Y así sucesivamente, hasta alcanzar una distancia, por decirte, de 4 kilómetros. Y cada vez disminuía el tiempo de caminata y aumentaba el tiempo de trote. Hasta que llegó un día en que ya empecé a correr toda la distancia. Y así pasé un tiempo corriendo las mañanas. Los sábados siempre hacía más tiempo y más distancia. Y un día dije, bueno, yo ya estoy preparado para tal vez participar en alguna competencia. Y miré las noticias y venía toda la propaganda de la Quito Últimas, la carrera de 15 kilómetros. Y dije, bueno, una de las más famosas, ¿no? Una de las más famosas en ese tiempo, ¿no? Entonces dije, yo podría correr esto. Me planteé ese reto, voy a correr la Quito Últimas. Entonces participé en la Quito Últimas, pero no me fue bien. Recuerdo que al kilómetro 13, 2 kilómetros antes de llegar a la meta, tuve un tirón, como llamamos los atletas, o una contractura en el músculo isquiotibial, es decir, el que tenemos detrás de la pierna. Una contractura del muslo, claro. Entonces llegué con dolor a la meta. Luego me preguntaba, ¿pero por qué? Si había entrenado, si estaba preparado para cubrir esa distancia. Y alguien me recomendó, me dijo, no, tienes que ir donde un médico deportólogo para que él te aconseje, te haga primero una revisión. Y esa es una recomendación que también hago a quienes nos escuchan y quienes se interesen por la práctica deportiva. Siempre hay que tener una valoración médica previa, ¿no? Y efectivamente, el deportólogo, al conversar conmigo, me hizo una observación, me dijo, lo que pasa es que usted se sobreentrenó antes de la competencia y no es bueno sobreentrenarse. Lo recomendable es que antes de una competencia hay que bajar cargas. El entrenamiento tiene que ser más ligero, más liviano, de tal suerte que el día de la competencia llegues entero, con toda la fuerza y toda la potencia que puedas tener. La Quito Últimas, la primera experiencia entonces, Sí. Se puede decir ya en competición. ¿A qué horas entrenaba en ese tiempo? Porque me imagino que, bueno, para hacer un poquito, para poner en contexto también a la gente, Byron se cataloga como un maratonista amateur. Y eso también quisiera, Sí. o maratonista aficionado, se puede decir. Claro, mira tú que este médico deportólogo me dio una recomendación que cambió mi vida. Y ahí viene el punto de inflexión, ¿no? Antes era solamente un curioso de ver hasta dónde mi cuerpo podía llegar y si estaba en capacidad de correr los 15 kilómetros de la Quito Últimas. Pero el deportólogo me aconsejó, me dijo, no, usted tiene que entrenar con supervisión técnica, con un entrenador. Yo le recomiendo, me dijo, vaya a un grupo de atletismo que suele entrenar en el Parque La Carolina. Y ahí hay un excelente entrenador. Y eso hice. Y así es como me vinculé a un grupo que en ese entonces se llamaba Ecuador Runners. Pero al poco tiempo ese grupo se transformó en lo que es la Fundación Cero Límites, ¿sí? Que forman parte de este grupo personas, o formaban en ese entonces personas del quehacer cultural, político, económico, funcionarios públicos, personas vinculadas a la empresa privada. Es decir, un grupo de gente diversa, unos eran ejecutivos, otros emprendedores, etcétera, ¿no? Pero ya gente que tenía el mismo gusto y el mismo hobby que yo buscaba. Y encontré a un excelente entrenador, Freddy Vivanco. Entonces
enseguida me enganché. Y el atletismo en grupo es algo que te atrapa, algo que te abraza, algo que te compromete inclusive, ¿no? Y así es como me enamoré del atletismo, como tú dices. En menos de un año ya estuve haciendo mi primer maratón. El primer maratón. El primer maratón. De los 42.195 195 metros. Sí. Ah, sí. Pero antes de correr mi primer maratón, obviamente tuve que hacer otras competencias previas, ¿no? Por ejemplo, había corrido ya 10 kilómetros, 15 kilómetros, y había corrido una media maratón, que son 21 kilómetros, y luego 30 kilómetros también, ¿no? A nivel del mar. Y así es como hice mi primer maratón en Buenos Aires, ¿Ya? con un tiempo de 3 minutos 50, no, 3 horas 59 minutos. 4 horas prácticamente. Casi corriendo. Pero mira tú, con que sea un segundo menos de 4 horas, representa para los maratonistas Claro que un sí. orgullo, porque estás en En el rango de las 3 horas. Sí. Una pregunta que creo que la tiene que pensar bien, Byron. Ujú. ¿Dónde radica la fuerza del maratonista? ¿En sus piernas o en su mente? Plenamente. ¿Por Te qué? lo digo sin dudar, por las experiencias que he tenido. Bueno, entrenar para un maratón implica mucha decisión, mucha concentración, mucha disciplina, mucha perseverancia. Yo dijera que el maratón te enseña a vivir o te enseña a enfrentar la vida misma. Porque correr un maratón es como enfrentarse a la vida en sus diferentes etapas. Querer correr un maratón es plantearte un objetivo muy, muy fuerte, muy grande, ¿no? Entonces, aguantar un periodo de entrenamiento no es fácil, porque tienes que vencer distancia, vencer el cansancio, madrugar, cuidarte de la alimentación, ¿sí? Necesitas mucho autocontrol, mucha disciplina. Luego, el día del maratón en sí mismo, te ves sometido a muchas vicisitudes, ¿no? Te digo, te ves enfrentado a una sinfonía de dolores. O sea, te aparecen dolores que nunca habías sentido y tienes que dominarlos con la mente. Tienes que vencer el cansancio con la mente. Tienes que vencer la fatiga y también este reproche que tú internamente te haces a partir del kilómetro 35, ¿no? Y bueno, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿En qué me metí? No, pues tienes que vencer eso. ¿Sí? Tienes que vencer el famoso muro. ¿Qué es eso? Luego te explico. Ya. Entonces, eso implica enfrentarte a un maratón, ¿no? Implica enfrentarte a un maratón. Y a mí me ha pasado que en más de una ocasión he tenido que con la mente superar calambres. Recuerdo que en el maratón de Quito, mira tú que correr en Quito significa correr a más de 2.600 metros de altura. Es la única maratón que he hecho yo en altura. En altura. Eso es tenaz. Es muy fuerte porque generalmente las grandes maratones son a nivel del mar. ¿Sí? Porque a nivel del mar tienes más absorción de oxígeno. Entonces eres más fuerte. Pero correr en altura es muy difícil, muy duro. Entonces al kilómetro 39 por ahí, dieron 2 calambres en los gemelos que me mandaron al piso. Mandaron al piso, literal. Pero yo estaba enfocado en terminar el maratón. Me había preparado como 3 meses, pero con mucha conciencia, siguiendo rutinas diarias de entrenamiento para llegar a la meta. Mi objetivo era llegar a la meta. Recuerdo que me desplomé y grité de dolor, ¿no? 2 policías me alcanzaron a ver, fueron a mi auxilio, a levantarme. Y entonces apenas me incorporaron, me volví a desplomar. Los policías me decían, señor, ya no insista, mejor ya vamos a llamar a una ambulancia para que le lleve. Yo dije, no, tengo que terminar. Y Tengo terminó. que terminar.
y terminé. Obviamente ya no pude correr al ritmo que estaba corriendo y al comienzo solo empecé a caminar de a poquito, fui corriendo, pero ya muy lentamente, muy lentamente. Así llegué. Entonces, mira, la fuerza de la maratón, la fuerza del maratonista en realidad está aquí, en la cabeza. Sí, sí, habíamos tenido la oportunidad de entrevistar en otro programa a otro maratonista y nos dijo exactamente lo mismo. Nos dijo que él alguna vez se sentía ya derrotado y que había la misma pregunta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y él se preguntaba eso, pero decía, había viajado, no recuerdo bien si fue a la de Chicago, y él decía que, por ejemplo, sentía sobre su espalda todo el tema de la preparación y sobre todo el hecho de representar a un país, ¿no? Y eso también es súper bonito y fuerte. Decía, sentía tanto en mi espalda que la mente es tan poderosa que te lleva a hacer cosas extraordinarias. Vamos a hacer una pausa promocional, estimado Byron, y enseguida volvemos con un poquito más de su historia. Con gusto. Volvemos dentro de un ratito ya con más de la vida de Byron Ruiz. Con el apoyo de la cooperativa Unión Elegido y dando gracias a Dios, sí nos han ayudado, sí nos han abierto las puertas. La cooperativa en verdad nos ayudó. Eso puedo dar testimonio que más que una entidad financiera es casi como una familia para nosotros, porque todo lo que hemos logrado es a base de la cooperativa. Cooperativa Unión Elegido. Compromiso, solidaridad y confianza. I know you came here to see. If you a freak, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. Let's go, ladies. Let's go. Let's go. It's going down for real. They ain't gonna give it to us. We gotta take it. Volvemos nuevamente con ustedes, amigos y amigas, en este café con Byron Ruiz. Me han contado que es multifacético también. Ojalá alcancemos a conversar sobre esto también, sobre la música, sobre esta cuestión del fútbol también, que bueno, en alguna conversación anterior pues me había dicho que se había retirado muy joven del fútbol. Y bueno, hay cosas que dejan el deporte, ¿no? Y una de esas cosas que deja el deporte, como usted ya había hablado, es el tema de la disciplina. Usted me imagino que tiene un trabajo ya establecido en donde usted desarrolla la mayor parte de su vida diaria. ¿Cómo hace para entrenar? ¿A qué hora se levanta, por ejemplo? ¿Cómo empieza la rutina cotidiana de Byron Ruiz? Bueno, yo me levanto 4:30 de la mañana.
es lo primero que hago, tomar agua, ¿no? Porque hay que hidratarse. Hago un poco de calistenia, un poco de estiramiento. Y obviamente, tengo que usar indumentaria apropiada. ¿Eh? Y salgo a entrenar tipo 5 de la mañana. Y practico una hora, en promedio una hora diaria, de lunes a viernes. Y los sábados hago más distancia y más tiempo. Entonces la idea es aplicar diferentes rutinas, ¿no? En mi plan de entrenamiento tengo diferentes rutinas que las hago día a día. Por ejemplo, el lunes hago una carrera constante lenta de una hora aproximadamente. Los martes recorre más o menos qué distancia. En una hora, corriendo muy lento, podría ser, qué sé yo, unos 8 kilómetros. 8 kilómetros. Entre 8 o 9 kilómetros, ¿no? Yeah. Los martes hago piques de velocidad, ¿sí? O hago lo que se llama fartlek. Corre en periodos de 5 minutos, 3 minutos suave y 1 o 2 minutos Alta intensidad. un poquito más rápido, a ritmo, ¿no? Yeah. Pero generalmente hago piques de velocidad, piques de 300, 400 metros, piques de 800 metros o piques de 1 kilómetro, dependiendo, ¿no? Si es previo a un maratón, tengo que hacer piques de distancias más largas. Los miércoles tenemos que correr con desniveles, ¿sí? Para intensificar la carga. Buscar un poquito de cuestas, ¿sí? Descensos, cuestas, ¿no? Los jueves otra vez piques de velocidad. Los viernes volvemos a hacer una carrera constante lenta, suavita, de recuperación. Y los sábados tenemos que hacer mayor distancia y mayor tiempo. Por ejemplo, corremos un promedio de 18 kilómetros, a veces 15, 18, 20 o 24, dependiendo. Esa es la rutina que tiene Byron. Sí, para mantenerme en forma, al menos los sábados tengo que hacer 15 kilómetros. ¿Hay alguna ruta favorita? Aquí, Hoy vive aquí en Cotacachi. Sí, aquí en Cotacachi tengo mi ruta, ¿sí? Pero no la hago siempre, ¿no? Yeah. Porque es fuerte. Me encanta correr alrededor de la laguna de Cuicocha. De hecho, he corrido unas 3 o 4 veces. Hay un sendero muy hermoso. De hecho, Cuicocha es considerado un geositio. No olvidemos que Imbabura es geoparque mundial, ¿no? Declarado por la UNESCO. Y Cuicocha es uno de los geositios que tiene la provincia. Y tiene un sendero muy bonito. He corrido, si quiero, unas 3 o 4 veces de ahí. Me encanta. Pero no es conveniente hacerlo todas las semanas. Otra ruta que he corrido acá en Cotacachi es, por ejemplo, salgo en dirección a Quiroga. De Quiroga voy hasta Otavalo, cojo la Panamericana, llego a Pinzaquí y regreso o llego a Cotacachi. Son aproximadamente 18 kilómetros. Hay una ruta más difícil que es salir de Cotacachi hacia Pinzaquí, de Pinzaquí ir en dirección a Tuntaqui, pero no llegas a Tuntaqui, sino que bajas por la Merced y por la carretera antigua de Tuntaqui a Cotacachi, por el Ambi, llegas acá. Es dura, ¿no? Porque solamente salir a Pinzaquí tienes como 4 kilómetros. Cuesta, muy duro, pero vale hacerlo, ¿no? Al menos una vez al mes. ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante que ha tenido Byron en cuestión del maratón? Me imagino que deben ser un montón, pero una se debió haber quedado guardada ahí en esos sitios donde nosotros guardamos. Dices, de esto no me voy a olvidar nunca. No, hay experiencias muy lindas, ¿no? El desarrollar vínculos de amistad, ¿sí? Es algo inigualable, ¿no? El maratón te permite, bueno, el atletismo te permite conocer gente buena, gente valiosa, gente comprometida, gente disciplinada, gente que tiene la misma pasión, ¿sí? La misma pasión, las mismas ganas de conseguir objetivos grandes, ¿no? De ahí como competencias, bueno, han sido experiencias muy bonitas competir, por ejemplo, en Berlín, el maratón de Berlín, que Berlín es considerada una de las
Marathons Majors. Está entre las 6 maratones más famosas del mundo. ¿Sí? Entonces, tuve la satisfacción de correr ahí. Y además tiene otra particularidad Berlín. En Berlín han hecho las marcas mundiales o los récords, ¿no? De hecho, un año después, yo corrí en Berlín, yo corrí en el 2017. En el 2018, Eliud Kipchoge hizo su récord mundial. Imagínate que el récord mundial de Eliud Kipchoge es de 2 horas, 1 minuto, 39 segundos. Excelente, ¿no? Claro. Entonces es una experiencia muy bonita, ¿no? Muy bonita. Aquí quiero contar una experiencia mía también, ¿no? Y es que en algún momento yo, bueno, toda la vida fui futbolista y sigo siendo futbolista. Y bueno, ahora estoy intentando ingresar en otras áreas deportivas, pero en algún momento se organizó una carrera, ¿no? Una carrera de 5 kilómetros, porque en ese tiempo no corría mucho. Y yo decía, bueno, vamos a la carrera de 5 nomás, porque había de 5 kilómetros y de 10. Y me metí a la carrera de 5. Y era impresionante de ver, ¿no? Porque yo digo, yo llegaba de la carrera de 5 kilómetros y la persona que iba en primer lugar de la carrera de 10 kilómetros llegó a 1 minuto de mí, ¿no? Era impresionante, pero decir, ¿de dónde sacan tanta fuerza para correr así todo el tiempo? Porque yo llegué, los pulmones parecía que se iban a explotar, me quemaba todo el pecho y era una experiencia bastante fuerte. Por eso es que le preguntaba, por ejemplo, el tema de la mente, ¿no? El tema de que para un atleta, para una persona que se dedica más que todo a este tema del fondo, de realizar carreras largas de mucha distancia, me imagino que debe ser impresionante el tema de tener una capacidad de concentración inclusive muy fuerte para poder solventar todos esos problemas que se dan dando. Y uno de esos problemas es el muro, que quiero que me cuente un poquito sobre esto. Bueno, el muro está asociado justamente a la pérdida de energía, ¿no? Y al debilitamiento mental que se provoca por la fatiga, ¿no? Pero tiene también una explicación más fisiológica y médica. Por ejemplo, los hombres, el ser humano, dicen que estamos preparados como para soportar el esfuerzo físico entre 2 a 3 horas. Y esto es por la producción también por decirte, nosotros debemos, ¿cierto? Debemos tener una base física, ¿no es cierto? Una base física. Pero llega un momento en que ya todo se te acaba. ¿Sí? Se te acaba. Y también mentalmente te cansas. Y el muro que llaman es el bloqueo. Te bloqueas. Ya no das más físicamente ni mentalmente. ¿Sí? Ya no das más. Entonces, hay ciertos tips para poder enfrentar el muro. De hecho, una de las formas de enfrentar el muro tiene que ver con la preparación. Si estás bien preparado, tú puedes soportar el muro. Enseguida te recuperas. ¿Cierto? Tienes como un segundo aire en la competencia, si estás bien preparado. Si es que no estás bien preparado, estás más vulnerable al muro. Más vulnerable. Entonces, ese es el primer gran consejo que para quienes quieran correr un maratón. Prepararse bien. Porque el maratón no te perdona ni te regala nada. Y el sufrimiento es inversamente proporcional a tu entrenamiento. Si entrenaste bastante, sufres menos. Si entrenaste poco, o si te esforzaste poco en el proceso de entrenamiento, sufres más. Bien. Y también hay otros consejos, ¿no? Por ejemplo, debes tomar geles que te ayudan a recuperarte muy rápido, ¿sí? Con sales, con minerales, para suplir esa deficiencia de tu organismo, ¿no? Y enfrentar de mejor manera el famoso desgaste que te provoca el muro. Y ahí tengo otra pregunta.
y esto es algo que nos apasiona también, creo que a las personas que practicamos algún deporte. Yo llego corriendo 8 o 10 kilómetros y llego a mi casa y es a devorar todo lo que aparezca por ahí, ¿no? Porque obviamente el cuerpo lo que hace es solicitarte lo que tú desgastaste y una carrera tan desgastante de 20, 30, 40 kilómetros obviamente no está dentro del plan de tu cuerpo, ¿no? Porque tu cuerpo está ya acostumbrado a tener un nivel en el que, por ejemplo, si corres 10, 12 kilómetros diarios, tu cuerpo, bueno, ya dice, yo necesito tanta cantidad de comida para suplir toda esa deficiencia que acabamos de gastar. ¿Qué come, por ejemplo? O sea, Byron cuando termina una carrera o cuando sale a entrenar, llega a casa y me imagino que el desayuno debe ser un desayuno, como dice usted, directamente proporcional en cambio al gasto energético. Mira, lo importante es saber alimentarte antes y después. También saber hidratarte antes y después. Yo aprendí que para un maratón, por ejemplo, y ni siquiera para un maratón, sino para la práctica diaria deportiva, debes alimentarte e hidratarte correctamente. Si tú sales a entrenar, ¿sí?, sin haber comido la víspera, por ejemplo, sin haber cenado algo apropiado, le estás castigando a tu cuerpo. Si tú sales a correr sin hidratarte, le estás castigando a tu cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo recomendable comer antes de una carrera de larga distancia? Debes comer pasta. La pasta ayuda a generar glucógeno. El glucógeno está en la sangre. Y de ahí es que el organismo coge el combustible que necesitamos para tener la energía suficiente y correr, ¿sí?, del glucógeno. Pero si no comiste adecuadamente, no vas a tener el glucógeno en las proporciones adecuadas. Y viene la fatiga. ¿Y qué hace el organismo? Empieza a consumir su propio músculo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante alimentarte adecuadamente. Y también debes hidratarte, porque si no te hidratas desde la víspera de correr, llega a un punto en que te dan los calambres. La deshidratación. Claro, o sea, te castiga. Pero luego de correr también debes inmediatamente ingerir proteínas, desayunar bien. ¿Yo qué desayuno? Yo desayuno y siempre yogur, granola, jugo de naranja. No me gusta la leche, no tomo leche, un cafecito siempre. Soy cafetero, café con algo. Soy panero también. Me gusta el pan, queso. Realmente en eso consiste mi desayuno. Ya. Eso consiste en mi Y desayuno. luego a esperar el almuerzo, la cena, El almuerzo, y sí. nuevamente Pero al otro día. evito siempre la carne roja, la carne de cerdo. Procuro comer más pescado, Pollo. o pollo, carnes blancas, ¿no? Sí, sí, procuro. Pero Eventualmente también como es la hay que tradición, darse un gustito, sí, ¿no? como es y la al menos tradición, un cotacacheño que no coma las carnes coloradas debe como ser es la un- tradición, los sábados siempre de almuerzo es la fritada, ¿no? La fritada, las papitas, los choclos, sí, eso no falta. el gusto, ¿no? Sí. Sí, Y las después carnes coloradas de vez en cuando, ¿no? después Siempre de semejante o los entrenamiento. cuyes también. Después de Son semejante muy ricos, entrenamiento y aquí todo, pues aquí hay yo creo excelente que- gastronomía. yo creo que eso no es ningún Ningún pecado. ningún pecado, ¿no? El hecho de, No, de no, poder no. realizar Ningún esto. extremo es bueno tampoco. Sí, tampoco es bueno. El maratón de Berlín ha sido una de las experiencias más gratas que ha tenido Byron. Te dijera que todas las maratones te dejan unas experiencias imborrables, ¿no? Ya te conté lo que me pasó en el maratón de Quito. No fue mi mejor tiempo, fue uno de mis peores tiempos, pero la vivencia que tuve me dejó mucho, ¿no? Me dejó mucho, es decir, representó para mí convencerme de que soy capaz de vencer el dolor físico. De controlar la angustia, y de superar la adversidad. Pero esa no es la única experiencia que he tenido así fuerte, ¿no? Otra maratón que también fue durísima para mí fue el maratón de Miami. Casi siempre me acompaña mi hija a los maratones, ¿no?
Entonces, viajé un jueves, llegué casi viernes muy temprano. Y el día sábado generalmente yo debo pasar descansando, ¿no? Y sí, pues después de almorzar fui a descansar un poco, a reposar, a tratar de dormir un chance. Pero me desperté tipo 6 de la mañana, 6 de la tarde, con un dolor en la espalda insoportable que no me podía parar. O sea, me dio lumbalgia literal. Me vino una angustia terrible. ¿Y ahora qué hago? Mañana No, es la pues competencia. mañana es la competencia. Y tú tienes un compromiso tremendo, ¿no? Como tú dijiste, tienes una carga sobre tus espaldas, ¿no? Que hay gente, familiares, amigos, compañeros, que están pendientes de lo que tú vas a hacer. ¿Sí? Tus mismos compañeros con quienes entrenaste. Oye, yo no sé cómo pude un poco mitigar ese dolor, ¿no? Tal vez tomé Analgan, 1 o 2 pastillas, pero decidí correr. Y así con lumbalgia salí a las 5 de la mañana al sitio de la partida, pero fue increíble. O sea, logré vencer la lumbalgia con la mente hoy. Literal, pero quedé molido. Quedé molido. Sí, los maratonistas somos un poco locos. Por favor, hay que tener mucho cuidado. Eso precisamente es lo que yo le iba a decir. ¿Qué decirle a la gente, no? Hace un momento conversábamos con los invitados que el día de hoy nos acompañan. En este caso, Carlos Porras y Román Galindo, que están por aquí también acompañándole a Byron. Ya se tomaron su cafecito también, cortesía de Comercial Isabelita, y de este Café Señor León también, que viene directamente desde Peñarera, desde INTA. Es precisamente estas cuestiones lo que hace que otra gente les catalogue o nos catalogue a los deportistas, que por ejemplo nos levantamos, lo digo nos levantamos porque yo también ya tengo una rutina de vida en la que no hago precisamente atletismo, pero me despierto 4:30, 4:45, y a las 5 ya estamos precisamente haciendo una actividad deportiva. Y mucha gente empieza inclusive más antes que nosotros, ¿no? Hay gente que a las 4 ya está caminando, trotando, y a la hora que nosotros recién estamos empezando a hacer ejercicios ya están en sus casas, ¿no? Ya descansando para integrarse a sus actividades diarias. ¿Qué decirle a esa gente, ¿no? Que nos dice, hay por ahí un meme también que siempre es bastante chistoso, y va pasando por ahí un chico en el bus, y va viendo cómo corren y dice, bueno, ¿y estos señores que corren a esta hora, a qué se dedican, ¿no? ¿Qué hacen? Entonces, ¿qué decirles a esas personas? ¿Qué comentario darles a esas personas? Muchas veces no es despectivo, ¿no? El tema, sino es un poco más de admiración, de respeto, Claro, el hecho sí. de que nos cataloguen de esa manera. Bueno, yo siempre quisiera dejar un mensaje, ¿no? Que la práctica deportiva tiene muchos beneficios, muchos beneficios. El primer beneficio fundamental es a la salud física y a la salud mental de las personas. Es recomendable que las personas practiquen algún deporte, por lo menos salgan a caminar o a correr suave. ¿Cuáles son los beneficios físicos? Tienes más fortaleza cardiovascular, estás mejor preparado para soportar los infartos, ¿cierto? Evitar varices, por ejemplo. Estás mejor preparado para evitar también la obesidad, el sedentarismo. Y en cuanto a salud mental, tienes más fortaleza, ¿no es cierto?, para evitar caer en depresión, ¿sí?, en ansiedad, en estados. Hay personas que sufren de insomnio, por ejemplo, y en otros problemas, ¿no?, hasta psicológicos. Entonces, el deporte representa salud, ¿sí? Y hay que respetar también a la gente que está practicando deporte, porque cada persona hace su mejor y mayor esfuerzo con mucha responsabilidad, ¿sí? Y hay que apoyar a los deportistas también, hay que apoyar, ¿sí? Y hay que ser considerados con ellos. Por ejemplo, en la carretera no faltan las personas que conducen los vehículos, que te lanzan el vehículo, o si estás corriendo en la madrugada te ponen las luces intensas. Sí, yo sé que
podría parecer de que hay cierta imprudencia también en los deportistas, pero lamentablemente no tenemos dónde más Espacios, ¿no? practicar el deporte. ¿Sí? Hay pocos espacios. Por ejemplo, en Quito tenemos el Parque La Carolina. Es hermoso, es un sitio hermoso para correr. Pero si todas las ciudades tuvieran al menos un parque tipo Carolina, sería ideal, sería lindísimo. En Quito también hay otros parques como por ejemplo el Metropolitano del Norte o el Metropolitano del Sur, donde también se practica atletismo. Es lindísimo. Si las ciudades tuvieran esos parques tipo metropolitano, mejoraría muchísimo la calidad de vida. Y mira que la práctica del deporte tiene externalidades positivas. ¿A qué me refiero? Cuando tú practicas deporte, gastas menos en atender enfermedades. ¿Sí? En medicina, ¿no? Gastas menos en medicina. Tu organismo es más sano. ¿Sí? Estás menos expuesto a la diabetes, por ejemplo. Hipertensión. A la hipertensión. Enfermedades que hoy por hoy son las más comunes, las más frecuentes. ¿no? Y las Entonces, causas. esa es una de externalidad muerte positiva, ¿no? Que gastas menos. Y el Estado mismo debería promover la práctica deportiva y gastaría menos en atenciones médicas. Y sería una forma de promocionar la prevención. Perfecto, Byron. Muy de acuerdo con usted. Hay 3 preguntas que las voy a tomar así al azar, no es porque tenga algún favoritismo con alguien. De los 2 invitados y también de nuestro anfitrión. El anfitrión primero pregunta si recuerda o si tiene el número exacto de cuántas maratones ha corrido hasta el día de hoy. Sí, claro, por supuesto. Los maratonistas somos muy orgullosos de nuestro palmarés. Yo he corrido 10 maratones. ¿Ya? 10 maratones. Mi primer maratón fue en Buenos Aires. ¿Qué edad tenía? Tenía, a ver, pienso que 43 años. 3 años. Fue mi primer maratón en Buenos Aires. Y luego corrí el maratón de Quito. De ahí vinieron 4 maratones más en Buenos Aires seguidas. Es decir, en total he hecho 5 maratones en Buenos Aires. De ahí corrí el maratón de Miami, luego el maratón de Guayaquil, hice un maratón en Berlín y mi último maratón fue en Guayaquil en el 2019. 10 maratones en total. He hecho también 25 medios maratones, es decir, 21 kilómetros. Hice un medio maratón en Bogotá, un medio maratón en Medellín. He hecho medios maratones en Guayaquil, en Cuenca, en Quito, obviamente. Y mi último medio maratón, en Manta también, y mi último medio maratón fue en Ibarra. La satisfacción de correr en mi provincia un medio maratón en Ibarra. O sea, los maratonistas... En diciembre del año pasado. Los maratonistas son como los, en este caso, los jefes de bodega de los vehículos, van contando el kilometraje de cada maratón, ¿no? Byron, la siguiente pregunta dice, es del ingeniero Román Galindo. Que nos cuente, por favor, dice, ¿cómo se formó el grupo Migajas y por qué se disolvió? Ya, cambiando de tema, ¿no? Esto ya es... El grupo Migajas no es un grupo de atletismo, por si acaso. Es el tema musical, me imagino. Sí, vamos a entrar a una faceta de mi vida muy bonita. El grupo Migajas se formó aproximadamente en los años 82, por ahí. 82, 83. Es un grupo de amigos y de familiares. ¿Sí? El grupo se integró con un gran músico que en ese entonces, muy jovencito, Wilson Aro. Es un compositor, investigador musical, arreglista y director de orquestas sinfónicas. Es un músico académico de los más prestigiosos del país y es cotacacheño. También participó en el grupo un primo muy querido, Fausto Romero, pero también el grupo mi hermano Roberto Ruiz, una amiga muy querida, Moraima Proaño, Rodman Terán y Edwin Proaño.
En un momento también participó el profesor Edison Meneses, cuando jovencito, obviamente. Todos ellos conformamos el grupo Migajas. Y lo lindo de este grupo es que innovamos un poco la música el repertorio musical al que estaba acostumbrado Cotacachi. ¿Sí? Empezamos a cantar canciones de la nueva trova, de la canción social latinoamericana. ¿Sí? Canciones, por ejemplo, de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Víctor Jara también. O sea, mucha influencia de los Inti Limani, Pueblo Nuevo, Chico Buarque, Daniel Biglietti, es decir, canción social. Canción social. Nosotros éramos muy idealistas en esa época. Teníamos una tendencia por transmitir un mensaje, ¿no? Al momento de cantar. Música de contenido. Música con contenido social y con mensaje. Entonces, el grupo Migajas se remonta a los años entre 83, 84, 85 y creo que estuvimos hasta el 86 vigentes. Luego, el grupo se dispersó porque, obviamente, los únicos músicos formados como músicos eran Wilson Aro, Edwin Proaño, obviamente Edison Meneses en su primer momento y luego ya siguió con su profesión de músico. Rothman no sé si se dedicó a la música más, pero el resto, mi primo Fausto ya se casó y él es periodista. Mi hermano Roberto ya optó por la medicina, así no podía compaginar sus estudios de medicina con la música. Y yo también, pues no, ya me dediqué más de lleno a mis estudios de abogacía y también por mi trabajo ya no pude continuar. Perfecto. Haya estado a vivir en Estados Unidos. Haya estado pues esta historia también y hemos podido tratar este pedacito también de la parte artística también, ¿no? La otra pregunta de Carlos Porras dice, al ser un deportista muy disciplinado y metódico, ¿te acuerdas de aquella competencia, dicen, que te negabas a que yo compita? Y yo me puse triste, me parece que dice, ¿no? No. Claro que me acuerdo. Lo que pasa es que Carlos tenía una lesión. Creo que se le rompió el talón de Aquiles, algo así fue. Y estaba recién recuperándose. Y Carlos quería correr, siempre ha sido demasiado voluntarioso. No se cuidaba lo suficiente. Entonces, y me amenazaba con que quería correr. Le decía, no puedes correr, tienes que cuidarte. No, es que yo quiero correr. Le dije, verás, si te veo correr, llamo a los policías que te saquen de la carrera. Y esa era una media maratón en dirección a la mitad del mundo, ¿no? Y cuando estábamos en el redondel que baja a Puzuquí, en el redondel del condado, yo no había corrido esa carrera, pero salí a ese sector para apoyar a mis compañeros. Cuando le veo a Carlos corriendo, ya fue tarde para pedir a un policía que le saque de la carrera. Esa es la anécdota. Bueno, Byron, lastimosamente siempre el tiempo en los medios de comunicación pues nos queda bastante cortito en función de todo lo que hay que contar y todo lo que hay que decir, ¿no? Me quedo con eso, con el tema de que un deportista tiene que cultivar su mente antes que su cuerpo, ¿no? Las dos cosas. Y tiene que ir a la par, ¿no? Sí. El último mensaje, Byron, para la gente que nos está viendo y escuchando. Bueno, lo que dije, ¿no? Que practiquen el deporte, que cultiven cualquier disciplina. Siempre es bueno, eso ayuda a fomentar la salud física, la salud mental. Y es un aliado fundamental para mejorar la calidad de vida. Nos ayuda a ser disciplinados, a ser perseverantes, sobre todo, ser cuidadosos de nuestro cuerpo, ¿no? Que es un templo. Y sobre todo descargamos todo lo que se carga encima a veces, ¿no? En el tema del deporte también. Yo digo, el deporte, cuando tú haces deporte, tienes terapias
gratuitas. Sin necesidad Ayuda a de... descargar el estrés, sí, Sí. efectivamente. Gracias, Byron. Gracias por haber estado aquí. Gracias por compartir esa historia de vida, ese gusto por el deporte, esa disciplina, esa constancia. Y nos quedamos con eso, nos quedamos con ese recuerdo de Byron así, con esta constancia y esta disciplina por lo que ama hacer, que es el tema del Gracias también por la entrevista y gracias al anfitrión. Y quedas invitado para correr algún sábado. Ya, perfecto, ahí estaremos. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este programa. Ha sido en realidad bastante bonito contar con la experiencia de Byron. Y pues no nos queda más que agradecerles a ustedes también y agradecer a todos y cada uno de nuestros auspiciantes, a Comercial Muñoz, a Twitter, a Punto Rojo, a Jordán, Laboratorio Clínico, a Saitel, el Internet del Ecuador, a Asadero de Pollo Super Pollo, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Elegido, a la Escuela Formativa de Fútbol y Porteros de Juan Yepes Granda, al Gimnasio y Centro Fitness Super Saya Gym, al Café Señor León, a Comercial Isabelita y a Hot Grill de Leo Arellano. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Recuerden que Chuya Vida tenemos y es un ratito, así es que vayan, aprovechen, hagan deporte, que es lo que siempre nos vamos a llevar también a donde quiera que vayamos, y nos estaremos encontrando pues la próxima semana con un invitado más. Hasta pronto.